Grupo Cero Televisión. Hola, Norma Benaza, muy buenas. Le he propuesto realizar una entrevista porque usted todavía no está en Wikipedia. Cuando viendo su currículum tendría que estarlo. Así que la idea es conocer un poco más a Norma Menaza Shamli. Usted nació en 1900... Inténtelo. A ver si puede conocerme. Bueno, algunos datos biográficos. Vamos a ir... Ahí mejor. Va mejorando. Usted nació en 1938. Sí. Se la ve espléndida. En 2028 cumplirá 90 años. Va camino de los 100. Norma es médica, psicoanalista, poeta, cuentista, cantante de tangos. ¿Me olvido de algo? Me parece que está demasiado bien, está bien. Está bien, ¿no? Sí, fui médica, trabajé en el hospital muchos años, primero en otra especialidad, hacía partos en realidad, cirugía de partos, todo eso, ¿no? Pero también al mismo tiempo estudiaba psicoanálisis, que era un requisito indispensable en esa época. Para ser psicoanalista había que ser médico en Buenos Aires, ¿no? Y entonces tuve que estudiar medicina, me recibí de médica y ahí ya tenía todos mis grupos de estudio de psicoanálisis paralelamente al estudio de medicina. Incluso antes de recibirme ya tenía 4 pacientes, de recibirme de médica, pero hice toda mi formación en Buenos Aires. Eso por un lado, sí. Después vinieron otras cosas, no sé qué dijiste, de médica, psicoanalista, poeta. Bueno, la poesía tarde, empezó tarde, después de la muerte de mi padre, que fue en 1981, ahí publico mi primer libro de poemas. Ese fue el disparador, la muerte de mi padre, ¿no? Para que me meta en la poesía. Bueno, llevo publicado como 6 o 7 libros de poesía, o 8, no sé. Me entusiasmó, fue una época, hasta que pasó algo que no sé lo que pasó. Habré crecido, porque entonces quise investigar con los cuentos. Y entonces, bueno, ahora tengo esa posibilidad, ¿no? Además de poesía, tener los cuentos que van en un programa de televisión que se llama Los Cuentos de Norma, que vamos ya casi por 300 cuentos editados en 4 años, ¿no? Que estamos haciendo ese trabajo. Y después, bueno, cantar tango, sí, cantar tango porque desde mi infancia vengo escuchando tangos. Es decir, se hacía la comida con tango, se dormía con tango, se bailaba con tango, ¿no? Era una de las pasiones en mi casa, de parte de mi madre, que era porteñísima, ¿no? Que había trabajado en teatro de la época de Eva Perón, era como compinche de ella. Y después de eso, el tango acompañado por el rock, porque justo enfrente de casa íbamos a bailar y ponían media hora de tangos y media hora de rock. Así que fui rockera, férrea rockera también. Me encantaba el rock, como me encantaba el tango. ¿Para bailarlo? Para bailarlo lo bailaba bastante bien, Bueno, y después otras cosas de la vida, ¿no? Que más dijiste, hice un poco de cine en algunas películas, un poco de teatro, porque también el teatro tuvo que ver con el psicoanálisis, en tanto hicimos psicodrama con grandes maestros,
y se implementaba ahí la invención de los personajes y la improvisación de los personajes. Todo para resolver siempre un único drama, ahí en psicodrama, que era el drama edípico, pero se resolvía a través de la acción de los cuerpos. Muy interesante esa época también, ¿no? Bueno, y entre otras cosas, después seguí con el psicoanálisis como mi pasión. Dejé la medicina en cirugía y clínica y me metí de lleno en el psicoanálisis. Hasta llegué a tener un centro de salud mental, que quedaba en Villa Lugano, Centro de Salud Mental Villa Lugano, donde teníamos un hospital de día que funcionaba todo el día, a la mañana y a la tarde, donde servíamos el desayuno a la mañana y se hacían las psicoterapias en grupos, individuales, con neuróticos, con psicóticos, con implementación de otras artes en el hospital de día, como la cerámica, la expresión corporal, la música, el sembrado. En el fondo había un terreno del cual disponíamos en una casa muy grande y también se hacía como la agricultura, ¿no? Donde los que más necesitaban y que más estaban ahí hacían sus sembrados, recogían sus hortalizas y se las llevaban a la casa para comer y todo, ¿no? Había como cosecha. Bueno, musicoterapia también, grandes personas que hacían musicoterapia, se bailaba y se hacía música en el taller, ¿no? Ahí en esa casa, en esa casona que era el hospital de día. Y eso duró un tiempo por cuestiones gubernamentales, digamos, ¿no? Que nos sacaron la concesión. Pero fue muy interesante ese pasaje también, ¿no? Muy interesante, porque ahí no tenías respaldo de ninguna índole como en el hospital. Yo era la directora, así que me tenía que bancar todos los brotes psicóticos, las internaciones, el manejo de las psicoterapias familiares, ¿no? Porque citábamos a la familia para hablar de cómo se había producido ese psicótico en una familia y para aliviarlos también. Bueno, muy interesante. Había grupos de toda la comunidad. Yo entraba desde la sala de espera, en la sala de espera ya me estaban esperando, ¿no? Todos los que venían a tratarse. Y ahí empezaba la sesión de grupo, ¿no? Ya desde la secretaria caía bajo el psicoanálisis, la cocinera bajo el psicoanálisis, la que limpiaba bajo el psicoanálisis. Estaba todo el mundo, ¿no? En esa comunidad. Fue muy interesante. ¿Y cuántas personas había ahí en ese centro? ¿Que trabajando? Sí. ¿Como profesionales o como...? Como profesionales. Como profesionales había 30 personas más o menos, ¿no? Porque después había que hacer un trabajo administrativo, pagar los sueldos, hacer los descuentos, bueno, había una secretaria también, ¿no? Y bueno, todo se llevó adelante muy bien. Había cuestiones ideológicas de por medio, en tanto nosotros estábamos experimentando con la psicosis en esa época a través de los grupos de contención, donde un brote psicótico tenía que desaparecía en 15 días, teniendo una atención de psicoanálisis a la mañana, a la tarde y a la noche. Entonces después se hacían reuniones con el equipo. Esos grupos de contención tuvieron mucho éxito, ¿no? Pero después eran costosos porque había que pagar psicoanálisis a la mañana, a la tarde y a la noche, y después los grupos de control, donde se psicoanalizaban los psicoanalistas de los grupos de contención. Bueno, fue el contacto con la psicosis, ¿no? Bueno, cuestiones ideológicas, digo, frente a la medicación, ¿no? Donde la psiquiatría avanzaba un paso fuerte, pisaba muy fuerte, había que medicar a los pacientes, nosotros salíamos con esta cuestión de psicoanalizar. Entonces hubo diferencias ideológicas muy grandes y bueno, tuvimos que partir por no ceder. Bueno, esa fue una historia muy importante. ¿Cuánto tiempo duró?
Duró como 5 años. El tiempo de ponerlo bien en marcha. Sí, tiempo de ponerlo bien en marcha, sí. Y de contener también, porque es muy angustiante trabajar con la psicosis. Había que contener a los médicos y a los terapeutas, ¿no? Nos obligaban a tener un médico psiquiatra, que era el que hacía la medicación, recetaba la medicación, pero la medicación no la tomaban, en tanto que eran tan pobres que no tenían dinero para comprar los medicamentos. Entonces era todo psicoanálisis en realidad. Bueno, fue una etapa muy linda. Yo me acuerdo que en el trayecto hasta llegar al centro de salud, que era un trayecto de unos 25 minutos, yo leía poesía. Leía poesía por la ansiedad que también me causaba enfrentarme toda la mañana con el hospital de día, ¿no? Toda la psicosis, la neurosis. Para despejarme un poco, entonces leía y llegaba fresquita, ¿no? Con la cabeza con un montón de sueños, que eran, ¿no?, metáforas, sueños, poesía, y ahí hacíamos el trabajo. Eso fue muy buena época. Y después también fundamos en Buenos Aires con el doctor Menaza la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Eso me parece que tuvo 10 años de funcionamiento, donde se formaron psicoanalistas que después se fueron y crearon sus propias escuelas, pero fue formación de psicoanalistas también, con todos los grupos de estudio, como un espejo de lo que pasaba en Madrid, de la cual estaba Miguel Menaza, que viajaba a Buenos Aires a supervisarnos de tanto en tanto, pero reproducíamos el modelo de Madrid. También había poesía, grupos de poesía, publicación de libros, teníamos la editorial Grupo Cero, y después Menaza se puso a pintar, ¿no? Entonces venía a Buenos Aires y pintaba. Yo me acuerdo que la pintura ingresa en el año, me parece que 82, que fue 85 creo que fue, el primer congreso de poesía y psicoanálisis se hizo en Buenos Aires. Y entonces un amigo que era pintor, Roberto Brullón, me ayudó a pedirle una obra y ahí salíamos de la represión, de la época tiránica del gobierno militar. Era una apertura hacia la cosa más democrática. Y entonces mi amigo Roberto Brullón le pidió una obra a cada uno de los pintores amigos de él. Y hicimos una exposición de pintura con todos los pintores actuales, ¿no? Como 60 obras colgadas ahí en el primer congreso de poesía y psicoanálisis, que duró 3 días en Buenos Aires. Había una entidad que era de España, que nos auspició también, ¿no? El primer Iberoamericana era la institución. Bueno, que fue un trabajo, ¿no?, toda la vida. Sí, el primer congreso se hizo el 16, 17 y 18 de diciembre de 1987 y que contó con los auspicios de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Instituto de Cooperación Ibericoamericano, el Instituto de Cooperación Iberoamericano, el Fondo Nacional de las Artes, la Sociedad Argentina de Escritores, la Asociación Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero de Madrid y las embajadas de España, México y Colombia. Claro, en Colombia el representante de Colombia, ¿cómo se llama? Era Cobo, que era un poeta. Entonces estaba en Buenos Aires representando a Colombia, pero era un poeta. Imagínate que Cobo Borda se llamaba.
que bueno, que nos decían que sí, claro, tanta era el ansia de apertura en esa época, que fue un éxito, ¿no? El congreso es, porque iban los trabajos teóricos por la mañana y a las noches recitales de poesía, más la exposición de pintura, por todos lados la pintura. Fue muy lindo. Después hicimos el segundo congreso y ahí empezaron los congresos, ¿no? El segundo congreso, me parece que fue ya en Buenos Aires también. El tercero fue en Madrid. El tercer congreso fue de psicosis en Madrid, pero el segundo fue en Buenos Aires. Sí, el tercero fue en 1991. Sobre psicosis, ¿no? Sí. Y el segundo fue en el 89, 2 años después. 2 años después, sí. Sí, que también se realizó en diciembre en el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en la Recoleta. Entonces, de lo que yo he visto ahí un poquitín, porque como acaba de hacer yo, tenía un recorrido de su currículum, que empieza a entrar en la Universidad de Medicina en 1962 y ahí enseguida empieza a dar clases de todo tipo. Bueno, enseguida no tanto, digo que la dejamos estudiar un poquitín, pero que enseguida se ve en su currículum que se implica en participar en la formación de otros, empieza rápidamente a dar clases. Entonces dice que en el 62 empieza medicina y poco tiempo después empieza psicoanálisis. Sí, no, paralelamente. Paralelamente. Paralelamente, porque para ejercer necesitaba el título de médica. No fue mi intención ser médica. Mi intención primera fue ser psicoanalista. Para ser psicoanalista en Buenos Aires se exigía ser médico. Después empezó a funcionar la Facultad de Psicología, pero los que tenían el poder de la medicación y ser jefe de servicio y qué sé yo, eran médicos. Y aquí Sí. dice que en el 76 coordina un grupo de estudios para profesionales de la salud mental sobre teoría psicoanalítica con el doctor Sergio Larriera. Sí. En el 76. Sí. Es decir, pero es el Sí. año del golpe de Estado, ¿no? Es el año de... no... en el 76, antes de la partida del exilio, ahí, esos meses antes, hago el grupo con Sergio Larriera, que duró poco porque él también se exilió. Ok. Sin embargo, en su currículum, porque estaba ahí la dictadura, ¿no? El gobierno militar, Sí. que impedía las reuniones, impedía... Pero sin embargo usted siguió. Primera, Sí. en el 78, primera experiencia en la atención domiciliaria de crisis psicóticas en el país, que trabaja con los doctores Arturo Friedman y Alberto Schlokron. Sí, Eso es. eran discípulos de Miguel Menaza y pacientes de él, creo. Entonces ahí sí, me incluyeron en la atención de pacientes domiciliarios, porque ellos también después tuvieron un centro de salud mental. Entonces, éramos compañeros de grupo de estudio, ¿no? Nos veíamos todos los días. Así que había un compañerismo muy grande. Y ellos son de mi generación, ¿no? Menaza es una generación anterior. Era nuestro supervisor, Menaza. Nosotros somos Más jóvenes. más jóvenes. Sí, bueno, gracias. Ajá. Y entonces, después, ahí, de los años 80, empieza a trabajar y investigar sobre sexualidad femenina e histeria y epilepsia. Sí. También donde presenta varios trabajos en diferentes instituciones. Dicta clases en el grupo psicoanalítico Pueyrredón. ¿Se Claro. acuerda? El grupo Pueyrredón
estaba en la calle de Pueyrredón y Corrientes, porque tuvimos que irnos de Barrio Norte, donde estábamos todos cuando vino la represión. Algunos se fueron del país y otros cambiamos de barrio. Entonces del Barrio Norte nos fuimos a Pueyrredón y Corrientes, a la casa de los 70 balcones y ninguna flor, en ese edificio que cantó el poeta... Macedonio Fernández. No, el otro, el que publicaron hace poco. Baldomero. Baldomero Fernández Moreno. Y estuvimos ahí, nos refugiamos ahí, y en un piso muy grande estaban los psicoanalistas hombres de un lado y las psicoanalistas mujeres de otro. Había una puerta que nos separaba, una pared que nos separaba. ¿Y por qué? Y porque no daba la casa, porque la casa, no sé, o por una cuestión de la represión seguramente, hasta que un día llegamos y los muchachos derribaron la pared que nos separaba, metieron a la secretaria ahí en el medio y entonces se unificó y fue la clínica Pueyrredón, de Corrientes y Pueyrredón, que éramos como 13 psicoanalistas ahí. 6 o 7 hombres y 6 o 7 mujeres. Y ahí pusimos un aula y también impartimos cursos ahí. Ahí dice que eran seminarios dedicados a profesionales psiquiatras y psicoanalistas. Sí. Y sí. Porque también había una práctica hospitalaria obligatoria. Íbamos al hospital todas las mañanas, porque además teníamos que aprender, teníamos que contactar con la gente y teníamos que hacer esa acción de entrar en las casas de salud y en el manicomio, en el Borda y en el Moyano, que era de hombres y uno de mujeres, y ir a hacer las prácticas de psicosis con ellos. Entonces eso se transformó después en atención en los consultorios de los hospitales generales, donde atendíamos a las neurosis y en los manicomios que todavía existen a la psicosis. Entonces, bueno, pero éramos un grupo, siempre funcionando en grupo. Nunca solos estuvimos, ¿no? Siempre nos agrupábamos. La cuestión de las clínicas de salud mental también fue un invento que trajo uno, no, largan un plan de salud mental para toda la República, nos metimos todos y teníamos 3 o 4 centros de salud mental. Que la acción comunitaria siempre funcionó muy bien, el grupo, no siempre fue un grupo, la verdad. Porque también hacíamos terapia de grupo, no solamente individuales, sino que el fuerte era la grupalidad. Menaza puso ahí los grupos, eran como 30 en los grupos de Menaza cada grupo. Entonces era psicoanálisis grupal, ahí estaban Fidel Mocio, que era un poco mayor que nosotros, Rojas Bermúdez, que era un poco mayor que nosotros, estaba el actor de teatro Tato Pavlovsky, que también hacía grupos, estaba Juan Carlos de Brasi, interesado en lo grupal, Ana María Fernández, escribiendo sobre grupos, es decir, que era bullía. Buenos Aires estaba en su apogeo total, la gente muy interesada, ¿no? De ahí surge la rama del psicodrama, donde Mocio, Rojas Bermúdez y Tato Pavlovsky empezaron a hacer psicodrama. El único drama era el drama psíquico, ¿no? Pero era interesante también, porque te hacían dramatizar, ¿no? Alguien contaba una historia familiar y entonces, bueno, vos haces de papá, tú haces de hermano mayor, tú haces de qué, y él hace de ladrón. Una historia real y había que ponerla en juego, dramatizar e improvisar. Claro, Tato Pavlovsky tuvo un gran recorrido en teatro toda la vida, ¿no? Norman Brisk, que era también paciente de Tato Pavlovsky, me parece, también estaba metido, un gran actor, que
se iba por los pueblos con su carromato también, ¿no? A hacer teatro, que fue una época de mucha cultura. Entonces, en el 83 funda y dirige el Centro de Salud Mental Villa Lugano, como nos ha contado. Sí. En el 84 es cuando va a empezar a viajar con regularidad a Madrid. Ajá. Es decir, que va a Madrid al principio para dictar clases en la escuela, es decir, que viene como profesora. Y después viene a Madrid el año siguiente porque participa en la coordinación del equipo de profesionales médicos y psicólogos que publican la revista Leyendo a Freud. Tapas blancas y que salieron, me parece que 3 números, Leyendo a Freud, número 0, número 1 y número 2 y número 3. Sí, venía y escribía también. También colabora en la planificación y organigrama de un centro de salud mental en Madrid. En Madrid, sí, esa carpeta todavía está vigente. El último intento fue con Pilar Rojas, la llevamos a una reunión de Podemos y nos arrebataron la carpeta y después nosotros la volvimos a su lugar porque nos robaban el proyecto, era un proyecto entero de salud mental que todavía está en pie, ese proyecto. Que se puede implantar, ¿no? En alguna parte. En el 86, entonces, integra un grupo de investigación sobre grupos e institución, coordinado por el grupalista, el doctor Juan Carlos de Brasil. Después también va a trabajar, va a comenzar la formación práctica y teórica de un equipo de psicoprofilaxis obstétrica. Del parto, también. Lo que decía al principio, ¿no? Sí, sí. Ahí... Me contrataron en una maternidad para dar el curso de parto sin dolor. Me echaron. ¿Por qué? Porque hice venir a todos los maridos de las parturientas para que escuchen y vean. Y hubo tanta gente que ocupamos la dirección para hacer la reunión. Y la directora se enteró y me fusiló. Pero eran como 60 personas que claro, venían las que hacían el parto sin dolor y venían todos los maridos a hablar de sexualidad, ¿de qué vas a hablar? En obstetricia. Bueno. Así, un curso de educación. Claro, de educación y además, imagínate, con la beta que yo tenía de psicoanálisis, abrían la boca y se disparaban todos los temas sexuales. Bueno, eso, sí. Entonces, después tengo anotado también que lleva a cabo una supervisión clínica e institucional en el Hospital Psiquiátrico Borda, José T. Borda. Sí. Junto a los doctores Miguel Oscar Menaza y Juan Carlos de Brasil. Sí, sí. ¿Y esa supervisión clínica a quién supervisaban? A todos los médicos de ahí. Qué guay. Se hizo una reunión, es un detalle, ¿no? Porque la puerta se abre, porque en el psiquiátrico, bueno, entraban los internados y se ponían ahí en la mesa redonda, intervenían, ¿no? Presentaban su caso con términos totalmente médicos y se metían ahí, ¿no? Sí, fue una muy buena supervisión esa. Llegamos a casa con un hambre y mi mamá había hecho una montaña de milanesas así, yo, Juan Carlos de Brasil y Miguel Menaza devorábamos por la ansiedad de estar ahí juntos, los médicos con los internados, ¿no? Haciendo esa supervisión, sí. Y también después supervisé a los residentes de tercer año, creo. Los que se iban a formar, médicos y psicólogos en tercer año, yo supervisaba los casos que ellos presentaban. Sí.
Después hay, no estoy haciendo la lista de todo lo que hay porque hay muchísimo, pero he subrayado algunas cosas que me parecieron así particulares, por ejemplo, que coordina junto al doctor Osvaldo Ortenberg un grupo asesor de abogados. Sí, Ortenberg vino a Buenos Aires, de España, en esa época, con la idea de unir psicoanálisis y derecho. Entonces empezamos a dar grupos de psicoanálisis y derecho. Él estaba publicando Aborto y Divorcio y otro libro más aquí en Editorial Grupo Cero en Madrid. Bueno, se va de Madrid, viene acá a Buenos Aires y en Buenos Aires había que atajarlo. Entonces lo pusimos a dar cursos y dictaba Freud muy bien, también Osvaldo Ortenberg. Y estuvo, ¿no? Derecho y psicoanálisis, y tanto es así que después Marcela también siguió con esa beta de Derecho y Psicoanálisis, impartiendo muy buenas relaciones, ¿no? Había también mucho permiso, te dejaban hacer, la gente estaba muy de acuerdo. Introducir el psicoanálisis en derecho, porque el derecho también es la interpretación de la ley. Entonces, ¿no? Depende de quién, cómo se interpreta la ley, que salen las cuestiones. Y ahí, bueno, de acuerdo a las cabezas de los jueces, digamos, serán los resultados, ¿no? Pero sí se metió el psicoanálisis en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Abogacía. Me parece que Osvaldo Ortenberg tiene una cátedra de Derecho y Familia, aún. Bueno, que sí, que vino de España a Buenos Aires y se metió en el Grupo Cero Buenos Aires. Que después también lleva a cabo las tertulias Grupo Cero en el 87, con una frecuencia semanal en la Biblioteca Municipal Manuel Gálvez. Ah, sí, también. Sí, una vez por semana íbamos a las bibliotecas. Las bibliotecas allá tenían el nombre de los poetas, ¿no? Y ahí hacíamos presentaciones de libros y dábamos las tertulias que eran poesía, ¿no? Invitábamos o recitábamos nosotros. Sí, tertulias las llamábamos. Copiándonos de las tertulias de acá, porque esa palabra en Buenos Aires se usa muy poco, pero acá eran tertulias que se hacían, ¿no? También dicta una conferencia sobre poesía y psicoanálisis en esa misma biblioteca, es decir, que estamos en el 87, ¿no? Sí. Después, entonces, como nos contó, que lleva a cabo la organización del primer Congreso Internacional de Poesía y Psicoanálisis en ese mismo año. En el 88 abre un taller de escritura en colaboración con el escritor Rafael Bini. Sí, Rafael Bini era un amigo de Carlos Galanterni, que era escritor. Entonces sí, nos juntábamos y sí, hacíamos un taller. Después se ocupa de la publicación del primer fascículo de las actas del primer Congreso de Poesía y Psicoanálisis. Después, en julio, viaja a Madrid como profesora invitada al primer Congreso Internacional de Psicoanálisis y Poesía y presenta la ponencia La entrada en la psicosis, ya que era una experta. Sí. Y después, y trabaja también, integra una mesa redonda sobre hospitalería, técnicas y terapéuticas y grupos de contención, ¿no? Claro. Ok, y que después en agosto viaja a Ibiza, también para trabajar, nada de vacaciones. Usted está siempre en actividad en el Centro Infantil Juvenil, sí, ¿no? Para exponer planes alternativos en un centro de salud mental sobre el tratamiento de la psicosis, es decir, que todo lo que había ido aprendiendo
Después, y entonces una pregunta, porque usted ofrecía sus servicios como experta en el tratamiento, el acercamiento al tratamiento de la psicosis, o la llamaban. Yo no ofrecí nunca nada, la verdad. Me llamaban y yo iba. No vendí, nunca. Me llamaban y yo iba. Prestaba colaboración porque era mi interés también, ¿no? De difundir esta manera o lo que yo había entendido de la psicosis. Y después... Después fui a Burdeos, ¿no está ahí? Sí, ya llegamos. Y con Carlos Galanterní, que los También, pero más que el programa de radio, que ahí no lo vi, sino vi que empezó un trabajo, estamos en el segundo Congreso Internacional de Poesía y Psicoanálisis en Buenos Aires, también a mitad antes de Navidad en diciembre, en el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Después viaja a Madrid, donde presenta su tesis sobre fin de análisis. Después, eso también es interesante, dice que supervisa en Madrid 3 grupos de trabajo sobre supervisiones clínicas. Sí. ¿Y que eran supervisiones grupales? Claro, presentaban casos y había que supervisar los casos. Eran casos clínicos, sí. Después es en 1990 que se funda la escuela Grupo Cero Buenos Aires, donde usted aparece nombrada didacta de la escuela y desempeña funciones de dirección y enseñanza, asumiendo también la dirección del departamento de clínica. Es decir, que ahí sigue dando conferencias, clases, además de la escuela, en diferentes organizaciones e instituciones. Y coordina, junto con Carlos Galanterní, en la Escuela de Poesía Grupo Cero, un grupo en los niveles, dice, de poesía, cuento y novela, en 1990. Después, en el 91, va a Madrid para el tercer Congreso Internacional Grupo Cero, y ahí dice que presenta una ponencia titulada Cuerpo de Escritura 2, y participa en una mesa redonda junto a Sabater, a Caballero Bonald, a Willem Salver y Juan José Mías. Sí, una mesa redonda. Y con De Brasi también, sobre el inconsciente en la narrativa actual. Sí. Es decir, que a partir de ahí ya empieza a ser casi tan activa en Buenos Aires como en Madrid. Sí. ¿No? Que viene a Madrid con mucha regularidad y supervisa en Madrid sus tareas institucionales en la escuela que dirige en Buenos Aires. Así que viene también para supervisar. Y era una supervisión grupal, su trabajo que supervisaba cuando venía a Madrid para supervisar. Con el doctor Menaza supervisaba todo el movimiento institucional de Buenos Aires, porque no estaba fraccionado, era todo uno. La intención es que sean la misma cosa aquí que allá, como en Espejo, ¿no? Que el Grupo Cero sea tanto formador en Madrid como formador en Buenos Aires de psicoanalista. Entonces la ideología, la idea de Menaza era la que tenía que tomar yo entre las manos. Entonces venía acá a Madrid y supervisaba todo el movimiento de Buenos Aires, con ideas de él también. Él me daba las ideas directrices para accionar en Buenos Aires, sí, claro. Pero nunca era una cosa separada. Una cosa en Madrid y otra cosa en Buenos Aires, no. La intención era reunificar porque el director era el único director Miguel Oscar Menaza, entonces las ideas de él se tenían que llevar a cabo tal cual. Entonces él daba directivas. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que poner nota a las clases, en los trabajos que presentan, hay que, ¿no?, que
se tienen que psicoanalizar todos, tienen que supervisar todos, tienen todo tal cual. Tal cual es la reproducción en Buenos Aires de la idea de Menazaki. Después, en el 92, colabora en la redacción de la revista El Indio del Jarama. Mira tú. Que será el órgano de difusión de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero de ese momento, ¿no? Y es en ese mismo año donde viaja a Burdeos. Burdeos, sí. Donde intercambia con el servicio de psicopatología del Hospital General de Burdeos. Sí. Sus experiencias otra vez, ¿no? Que la contratan para venir... Pérez estaba. Edith Pérez, una psiquiatra argentina, fue a trabajar ahí, se casó y se fue ahí. Y dirigía, era jefa de sala de ese servicio. Y entonces me invitó a ir. Y yo viajé de Madrid a Burdeos. También hicimos recitales de poesía ahí en Burdeos. Sí, es en el Le Bistrot, ¿no? Aquí aparece el nombre. Es invitada a participar en Le Bistrot. Ah, no, eso debía ser otra cosa. En la salida semanal de los pacientes internados, con la lectura de sus poemas en el recital por ellos recreado. Sí, fuimos a un bistrot donde, es grupal también la reproducción, leer poemas de los internados. Una cosa grupal, ¿no? También llevada a un bistrot del servicio de psiquiatría donde trabajaba esta médica argentina que era del Grupo Cero. Y es ese año que publica su primer libro de poemas, Amores Mínimos. 1992, sí. Y en el 93 publica, justo después, su primer libro de psicoanálisis. El porvenir de la clínica psicoanalítica. Después también en el 95 va a Madrid para supervisar su tarea institucional y participa en los seminarios dictados por el doctor Raúl Charreta, sí, en la escuela aquí de Madrid. Sí. Asiste a las jornadas sobre la negación a cargo del doctor Federico Schmidt. Asiste al seminario sobre la obra de Jacques Lacan que dicta el doctor Sergio Larriera, también en la Escuela Grupo Cero de Madrid. Vuelve a viajar a Ibiza, donde ya la esperan, ¿no? en el centro, en la sede de Ibiza, porque ya empieza a haber una sede de Ibiza de Grupo Cero y va a dar clases. Después retoma el curso anual de medicina psicosomática en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Claro, estuvimos en la Facultad de Medicina de Buenos Aires dando psicosomática, sí. ¿Y eso cuánto tiempo pudo durar? Y no sé, 3 veces me parece que tuvimos. Tres semestres, digamos. Ajá. Sí. Y después tengo... Apolítica era. Yo era apolítica, más bien era una farisea, una fenicia. Subía a la derecha, transaba con la derecha. Subía a la izquierda, el centro de estudiantes de medicina, que era el tercer poder de la escuela, de la facultad, ¿no? Entonces, subía a la izquierda, transaba con la izquierda, subía a la derecha, transaba con la derecha, pero la cuestión era impartir la medicina psicosomática, es decir, introducir el psicoanálisis en la Facultad de Medicina, cosa que hicimos, hasta hemos dado cursos de Freud en la Facultad de Medicina. Claro, cuando uno no se pelea hay que va para... transmitir lo que le interesa, ¿no? Claro. No va a parear. Y después he visto también toda una lista de traducciones del francés al español y de textos ahí que hay un documento que se llama, el documento de la semana, que se llama Una mujer entre Freud y Jung. Después otro texto de Marie Anon, La madre odia, ¿qué quiere una mujer?, de Charles Melman. Así claro, es Lacan, de Colette Soler. Claro, bueno,
Eran La mujer textos- rota de Simone de Beauvoir. Sí, porque eran textos, esos son psicoanalistas franceses de la escuela lacaniana. Entonces hubo que estudiar francés para poder leerlos y traducirlos. Lo traducíamos con el profesor de francés que teníamos, también que venía al grupo de las chicas que nos reuníamos para hacer esas traducciones. Todo eso se habrá perdido, ¿no? No sé, después hay un texto, fragmento de Roland Barthes, Los Sí. celos. Y sí, Roland Barthes me gustaba muchísimo. Bueno, Grado cero en la escritura. Bueno, todo lo que Barthes me encantaba. su currículum, el que tengo yo, que conseguí, va hasta el año 2011, con la publicación de Esquizofrenias y otras pasiones, que aparece en el currículum como el último libro publicado de psicoanálisis. ¿Es el último libro de psicoanálisis publicado? No. Hay otro que presentó aquí en Madrid, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, ya no me acuerdo, pero me parece que ¿Ven? tienes hasta el 2011 porque al otro año me vengo yo a Madrid. Ah, En el 2012 llego a Madrid y ya me establezco acá. ¿ves? Entonces, la Escuela Buenos Aires, si se Hay funda una en de- 1990 y que tú te vienes a 2011, tiene casi 30 años, ¿El qué? 20 años, 20 años. No te- La Escuela de Grupo Cero Buenos Aires. Sí. Y sí, más o menos, ¿no? El otro libro que le sigue es un libro de lingüística y psicoanálisis. Exacto. Al libro de esquizofrenia. Me parece que ese fue publicado aquí, se presentó aquí, ¿no? Sí, sí, se presentó aquí. Entonces, después en 2012 llega a Madrid. Llega a Madrid, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue ese cambio? ¿Cuántos años tenía cuando se mudó de continente? 75. 75. Sí. Y pasó que se disolvió el Grupo Buenos Aires, porque las psicoanalistas fundaron una institución en Buenos Aires y fundaron otra en el Uruguay. Eran, ya se reventó el crecimiento, ya tenían que partir y partieron a formar sus escuelas, ¿no? Ellas siguieron con el psicoanálisis. Yo tenía una deuda con Madrid, me tenía que venir a Madrid. Tenía que varios asuntos acá importantes. Ok. Hace 12 años que estoy, ¿no? Sí, por eso. Tiene que actualizar su currículum. Porque ha seguido haciendo un montón de cosas. Y pensé, según lo que yo sé, desde que está en Madrid desarrolla más su faceta de artista, ¿verdad? Bueno. La sigo cuentista, escribiendo, la cuentista. Sí, acá vinieron los cuentos, es verdad. Publiqué el último libro de poesía que se llama Vivir en Madrid y después vinieron los cuentos que me atraparon, me tienen atrapada, que ya me voy a vengar y sí, pero continúo con el psicoanálisis, ¿no? Sigo leyendo y escribiendo Y dando clases. dando clases en psicosomáticas, ¿no? Sigo con psicosomáticas. Estoy en el grupo de Freud de los viernes también. Ya soy un poco mayor. Ajá. Pero todavía tiene bastantes actividades, ¿no? Sí. Tiene bastantes actividades. Y después también hace parte del Club de los Poetas Despiertos en Acción. Bueno, sí, esas son las actividades de aquí, ¿no? Poetas despiertos en acción. ¿Y qué más? Bueno, ya está bastante. Poetas Despiertos en Acción está con una actividad regular, ¿no? Donde usted participa con Grabación de entusiasmo. los cuentos,
La grabación de los cuentos. De los programas de televisión, donde participa en Poesía más Poesía, en programa Ellas. Sí, sí. Eso es verdad. El psicoanálisis sigue adelante con el grupo de medicina psicosomática. Ahí está puesto todo mi saber, ¿no? Y con el grupo de Freud de los viernes estoy volviendo a leer a Freud con un entusiasmo desconocido y con una apertura que desconocida para mí, ¿no? Es decir, ahí ya con Freud soy amiga íntima. Entramos en una intimidad, ¿no? Bueno, Lacan también me interesa muchísimo, ¿no? Pero todavía falta aquí. Muy bien, ¿y qué le gustaría hacer ahí en los años que por venir? En los años por venir, y me gustaría continuar con todo. Con todo. ¿Pero no le gustaría empezar a pintar? Ahí me regalaron unas carbonillas que me regaló mi hermano. Y me dijo, bueno, entretenete con el pintar en carbonilla. Y ahí las tengo a resguardo, la carbonilla, que me gusta mucho. Que sí, que tal vez me pondré alguna vez, ¿no? Si llego a pintar con carbonilla, que me encantaba. Y no, continuar con todo, no declinar. Estoy leyendo mucho también. Me gusta más la literatura, estoy entrando en confianza con todos los escritores, cosa que me encanta además, ¿no? Y bueno, y la cuestión de los cuentos también me abre otro panorama, más allá de lo que la poesía produjo en mí, ¿no? La cuestión de los cuentos me hace como conectar la poesía con la prosa. Y siempre es como una prosa poética, no me puedo escapar de eso. Escribo, te cuento, pero te cuento y la poesía está ahí metida en la prosa poética, cosa que es tan valiosa como la poesía, que muchos se dedicaron también a la prosa poética. Bueno, y después seguir así, haciendo mis cosas, recreándome, ¿no? En mi cuerpo y en mi alma también, recreándome sin bajar los brazos, me parece que, ¿no? Que la edad viene con un poco, bueno, Menaza decía, ¿no? Si hay que tratarte de acuerdo a la edad que tenés, porque si a los 80 haces cosas de 15 se te rompe la cabeza. A los 80 habría que hacer cosas de 50, ponele para mí, que es otra edad. Llegar a los 50 años ya te hace entrar en otro circuito, ¿no? En otra cosa. Ya el cuerpo es el cuerpo, pero es el cuerpo de antes, pero arreglado de otra manera. La cabeza de antes, pero acomodada de otra manera. Las relaciones, pero acomodadas de otra forma. Los sentimientos también, ¿no? Una mesura, interviene una mesura en los sentimientos. Ya nada importa tanto ni es tan crucial, ¿no? Una mesura. Y después, bueno, continuar con todo. Continuar leyendo, continuar estudiando, continuar con todo, ¿no? Escribiendo, continuar con el trabajo corporal, que no lo he dejado. Estoy investigando también en la astronomía. Es otro espacio de creación que tengo. Bueno, muy y bien. Después no puedo dejar de ser psicoanalista, ¿no? Porque toda mi lectura es una lectura donde te desdoblo siempre, ¿no? Siempre es esto y es otra cosa más, es esto y eso. Que las relaciones hay que poder soportarlas, las relaciones también, ¿no?
En tanto haces una lectura y haces microscopía electrónica de conocer al otro, ¿no? Aceptarlo en ese conocimiento, aceptarlo y amarlo ahí, en ese conocimiento donde hay una particularidad en juego siempre, en cada uno diferente, ¿no? Entonces ahí es como que también el alma se tiene que multiplicar en cada relación, ¿no? Es un contacto diferente con cada uno. Y es mejor conocer a la gente, ¿no? Que tratarlos como objetos nada más. Hay compañeros de senda, siempre tiene que haber, siempre hay compañeros de senda, ¿no? Siempre hay aquel que te acompaña en el día a día, ¿no? En mí está esa vida desdoblada, o esa mirada desdoblada en realidad, ¿no? O esa escucha desdoblada, que no me abandona, no puedo dejarme llevar únicamente por lo manifiesto. Sigo trabajando. Muy bien, qué bien, tenemos suerte. Muy bien, Norma. Bueno. Largo el currículum, yo lo acortaría un poco, hay cosas de las que casi ni me acuerdo. Bueno, pero no por eso no tenemos que eliminar. Menos mal que las escribí, ¿no? Menos mal que puse ahí una cosa curricular. Bueno, a ver si trabajamos para que se ponga en Wikipedia. Ajá. ¿No? Que estaría bien. Bueno, de todos modos, seguiremos conversando. Bueno, conversemos. Muy bien, muchas gracias, Norma. Un abrazo, chao. Un abrazo.